tuvimos información de que la COFEPRIS le había prohibido al hospital ABC aplicar pruebas rápidas de COVID-19. Esta es una información que nos estuvo llegando, porque además pues fue uno de los primeros hospitales a los que se les aprobó la aplicación de estas pruebas por parte también de la COFEPRIS. Y es por ello que buscamos hace unos instantes solamente a el doctor Francisco Moreno. El doctor Moreno es infectólogo y además, bueno, pues es el encargado del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. Paco Moreno, ¿cómo estás, Paco? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por dejarme participar aquí en tu programa. Al contrario, Paco, muchas gracias. Oye, bueno, pues yo te conozco bien, incluso alguna vez te he consultado. Dime, ¿cómo están las cosas? Y, pues, de entrada, ¿qué hay de esta prohibición por parte de COFEPRIS? A ver, te explico. Hay dos tipos de pruebas que se hacen para COVID. Unas que son diagnósticas, que es el PCR. Ese lo seguimos haciendo, la prueba diagnóstica la seguimos haciendo, la hacemos prácticamente para los pacientes que se van a internar y para el personal médico que estamos laborando, porque pues son una cantidad de pruebas importantes. Estábamos empezando a realizar una prueba que se llama serológica, lo que mide son anticuerpos, porque nos es muy útil para los pacientes que se recuperaron y tienen títulos altos de anticuerpos. Les extraemos el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y se la pasamos a pacientes que están enfermos. Esos anticuerpos que ayudaron a que el paciente que se recuperó rápido de la enfermedad pueden ayudar a los otros pacientes que están enfermos a mejorar. Pero para eso necesitas una prueba que determine una cantidad de anticuerpos. Esa prueba la establecimos, la empezamos a mandar a la Clínica Mayo, la maquilábamos porque aquí COFEPRIS todavía no ha autorizado ninguna prueba serológica en el país. Entonces, como nos surge esto, porque pues estamos llenos y necesitamos ayudar a ver, encontrar tratamientos que nos aceleren la recuperación de los pacientes para poder recibir más pacientes y evidentemente para mejorar a los que están enfermos, empezamos a hacer esa prueba. Y bueno, ayer nos las detuvieron. Todavía no tenemos respuesta de si esto va a ser algo permanente, cuál es la razón, cuál es el motivo, pero pues evidentemente pues nos pone freno a un tratamiento que estamos por iniciar. Ahora, pero dime algo, ¿qué argumentan? Porque lo mismo pasó con el otro tipo de pruebas de diagnóstico, ¿no? Pues estuvieron deteniendo, estuvieron aplazando y, bueno, al grado de que, pues, hemos llegado a pensar que simplemente no quieren que se hagan las pruebas. Pues mira, la verdad es que aquí, pues, no te dan argumentos, te dicen no puedes seguir haciendo esto y si tú no cumples, pues puedes tener una sanción grave, ¿no? Entonces, pues lo que estamos esperando es que pues analicen bien la situación y nos permitan volverlas a hacer o que liberen alguna de las pruebas que no han liberado en México, porque estas pruebas en otro sentido también tienen una gran utilidad. Si tú hay 25 personas que no se dan cuenta que tienen COVID, se llaman asintomáticos, y en todo el mundo el 25% están empezando a hacer esas pruebas para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque esas gente ya no tienen que estar confinadas. Entonces, urgen esas pruebas, pero pues todavía COFEPRIS no libera ningunas. Me imagino que están viendo cuáles son las que son adecuadas, pero pues hay pruebas que ya están aprobadas por la FDA. Entonces, pues, sería ideal que nos aprobaran esas pruebas, ¿no? Es que si no se ve muy difícil que se pueda reabrir, porque incluso, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de la posibilidad de que los niños regresen a sus cursos escolares. Si no hay estas pruebas, se antoja muy difícil poder reabrir la economía, ¿no, Paco? Mira, lo que pasa es porque que... se va a dar un contagiadero otra vez. Exactamente, mira, lo que sucede es que el niño es de muy bajo riesgo, estoy totalmente de acuerdo. Realmente los niños, pues prácticamente tienen 0% de mortalidad, pero el problema es que el niño vive con alguien. Y pues entonces, claro, si el niño se contagia, pues él le va a ir bien, pero a lo mejor el abuelo que lo cuida en la tarde o la abuela, porque eso sucede mucho en México, no le va a ir muy bien. Entonces, sabiendo cuál es la inmunidad, en Nueva York es del 30%, porque hicieron pruebas masivas de inmunidad. Y entonces ahí la apertura va a ser un poquito más segura, porque tienes entonces ya una población que es inmune en una gran cantidad.
Ahora, de hecho, las pruebas de diagnóstico se hacen muy pocas, se están haciendo, es el país donde menos pruebas se están haciendo, es México. 146 en la lista de países, cuando somos el 17 en número de casos y el 13 en números de muertos. Y somos el 146 en pruebas. ¿Pero qué lectura le das, Paco? Es decir, ¿son caras las pruebas? ¿No se adquirieron, no se compraron, no hay suficientes en el mercado? ¿Qué lectura le das, Paco? Pues son caras y pues el modelo que se diseñó para seguir esta epidemia, pues es un modelo muy hacia una cuestión de austeridad y pues un modelo que no se lleva en otras partes del mundo, porque si se llevara en otras partes del mundo el mismo modelo que nosotros tenemos, pues no estaríamos en 146 de pruebas. Guatemala tiene más pruebas que nosotros, por millón de habitantes. Guatemala, Panamá, Dominicana, o sea... Costa Rica, sí, y además, todos los países. Mira, la verdad es que no es un capricho nuestro. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, para ir acorde a esta pandemia hay que hacer pruebas y pruebas. Y pues pues aquí no. No, aquí no, pero además bueno, pues a ustedes los atan de mano también, ¿no? Como hospital privado. Oye, Paco, este tratamiento del que me dices, el plasma, ha probado buen éxito en otros países. Yo sé de Israel, por ejemplo, que es un tratamiento que están aplicando y con muy buen éxito. Ahora yo daba la información de que en el estado de Tamaulipas lo estaban haciendo, lo iban a empezar a hacer también, pero para ello se requieren este tipo de pruebas, ¿no? Mira, lo están haciendo y tienen muchísimo mérito. Lo hizo Nuevo León, lo hizo el IMSS y lo está empezando a hacer Tamaulipas. Y tienen un gran mérito, pero lo que nosotros queremos es seguir los protocolos de otros países en donde no solamente lo haces en pacientes que sabes que ya se curaron y que asumes que tienen anticuerpos, sino lo que buscas es el paciente que tiene un título de anticuerpos muy alto, porque ese paciente tiene muchos anticuerpos en su sangre y entonces es como si le vas a dar una infusión de un medicamento más alta. La forma de lograr eso es haciendo pruebas de anticuerpos, porque si no entonces pues yo pienso que tú debes de tener mucho, pero pues aquí lo que tratamos de tener es la mejor evidencia. Sí, claro. Ahora, los anticuerpos, esa gente que ya le dio el COVID, ¿no? Uh-huh. Y para ello, pues hay muchos pacientes que fueron asintomáticos, no puedes saber si lo tienen o no, si lo tuvieron o no. Así es. Ahora, hay temor en el mundo de que si con esos anticuerpos te vuelves a contagiar. Hasta ahorita no está reportado que exista eso. Los estudios que demostraron en Corea que había segundas infecciones, después demostraron que eran pruebas positivas en donde el virus no crecía y que lo único que estaban determinando era que había restos virales. La historia con el SARS-1 del 2002 y con el MERS es que la inmunidad duró al menos un año. Entonces, vamos a pensar que si no tenemos una vacuna, la inmunidad natural, la inmunidad que te da el virus, pues es la única alternativa que tenemos a salir a trabajar con la tranquilidad de que por lo menos en este momento no nos vamos a contagiar. Sí, absolutamente. Ahora, dime algo, cuando hablamos de pruebas rápidas, ¿estamos hablando de en minutos tienes el resultado, Paco? Hay pruebas serológicas que son rápidas. Como nosotros las que queríamos era para hacer la transfusión de plasma, entonces estas se iban a la Clínica Mayo, porque pues como te digo, no tenemos aquí estas no pruebas tenemos autorizadas en México, las mandamos a la Clínica Mayo y nos daban una titulación. Entonces sabíamos que el paciente que tenía unos títulos altos de anticuerpos era el excelente donador. Un paciente da 3 bolsas de tratamiento, o sea, se le sacan 600 mililitros de plasma. Te sirve para 3 pacientes. Entonces, pues nos urge. Ahora, otra cosa, Paco, de lo que hemos estado hablando, es que en México el nivel de letalidad es muy alto, del 10%, Paco. También a diferencia de otros países, ¿no? La tasa de mortalidad está siendo muy alta. La tasa de mortalidad hospitalaria también es muy alta. Aquí en el ABC, afortunadamente, pues tenemos un servicio de terapia intensiva maravilloso. Tenemos una mortalidad de menos del 2% en pacientes hospitalizados. Pero esto desafortunadamente no se presenta en todos los centros. Claro. Ahora, ustedes van a seguir mandando las pruebas a la Clínica Mayo, pero esto toma tiempo y aquí estamos hablando de que hay pacientes que se mueren en horas. Ni siquiera podemos hacer eso. Nos cancelaron las pruebas que mandamos a la Clínica Mayo. A eso también lo cancelaron.
Así es. No, pues, no, o sea, es un tratamiento entonces que ya no pueden aplicar. Ahorita no podemos hacerlo. Paco, tú eres un hombre con mucha experiencia, con una gran trayectoria. Dime, ¿qué has visto diferente con esta epidemia? ¿Qué estás viendo diferente con esta enfermedad? Digo, yo he hablado con doctores de otros países y me dicen, nunca habíamos vivido algo parecido. Totalmente de acuerdo. O sea, a ver, esta epidemia, esta pandemia agarró al mundo totalmente desprotegido. Programas de vigilancia epidemiológica en todo el mundo se habían relajado porque pues no habíamos tenido una epidemia grande desde 1918, pero el problema es unir fuerzas. O sea, nosotros nos está yendo bien porque tenemos comunicación con hospitales en Corea, con hospitales en Barcelona, en Italia, en Estados Unidos, y entonces vemos cuáles son los tratamientos, los mecanismos de ventilación y todo que más resultados dan. Es cuando más unidos debemos de estar. Paco, ustedes están en el hospital ABC, ustedes están usando ventiladores en todos los pacientes o en casos extremos. ¿Qué otros qué tratamientos están dando, Paco? Mira, hay tratamientos que se han dado, tenemos un protocolo de tratamiento que incluye medicamentos que han sido utilizados en otros países con éxito. Desafortunadamente no hay ningún estudio que esté 100% aprobado, porque para eso te exigen un estudio que sea controlado, en donde a unos pacientes no les das nada y a otros pacientes les das tratamiento, y eso evidentemente pues tiene la cuestión ética importante, ¿no? Lo que nosotros estamos utilizando es hidroxicloroquina, un medicamento que se utilizaba para VIH que se llama lopinavir-ritonavir. Estamos utilizando un medicamento que se utilizaba para artritis reumatoide, tocilizumab. Y bueno, es estarlos usando en diferentes etapas de la evolución del paciente, porque no en todas las etapas tienes que usar lo mismo. El mismo que está muy de moda, el remdesivir, que aprobaron en Estados Unidos. Este remdesivir todavía hay estudios que demuestran que pues, si lo usas muy tarde no tiene beneficio. El plasma es de lo poco que ha demostrado que ha tenido éxito en etapas iniciales y en etapas tardías. Y es algo que en donde pues es algo muy bonito, porque además un paciente que ya salió adelante, que puede ayudar a otros pacientes, sangre para ayudar a otro paciente, es maravilloso. Es una cuestión pues hasta de gran humanidad, ¿no? Pero sin duda, y en México somos especialistas en hablar de solidaridad, y este sería un caso maravilloso de ello. Ahora, entiendo que el IMSS es una institución certificada para tratar con plasma, ¿no?, a los pacientes. Ellos tienen un protocolo aprobado por el COFEPRIS para pasar, pero no hacen titulación de anticuerpos, que entiendo, a lo mejor ese es un procedimiento un poquito más complejo para el IMSS, pero pues lo que se utilizó en Corea y lo que se está utilizando en Estados Unidos y que da muy buen resultado, pues es esto que te comento, que sé qué paciente me puede dar más anticuerpos, y entonces pues ayudas en una forma, es como si le estás dando una medicina más potente. Claro. Y si hay la forma de identificarlo, pues te gustaría tenerlo y te gustaría hacerlo bien. Pues supongo y puedo imaginar el nivel de impotencia y frustración de los médicos, ¿no? El tuyo, Paco. O sea que tú decías algo que es muy interesante. O sea, el problema es que de cada 3 pacientes al menos uno va a necesitar ventilador. El problema no son las camas de hospital, el problema son que tienes que tener ventiladores disponibles por si alguno de los pacientes que tienes internado necesita ventilador. Puedes tener muchas camas disponibles, pero si no tienes ventiladores disponibles, ese paciente que se te pone mal en la noche, no tienes cómo rescatarlo. Entonces no puedes admitir pacientes si no tienes la posibilidad de rescatarlos con ventiladores. Tienes que dejar un margen de ventiladores disponibles para los que ya están internados y que se pueden descomponer en 24 o 48 horas. Entonces, no es solo tener camas, es tener ventiladores. Y igual, el paciente que llega a ventilador se tarda 10 días, 11 días en salir adelante. El paciente que no necesita ventilador, a los 5 o 6 días está fuera del hospital. Claro. Y precisamente el plasma lo que ha demostrado es que disminuye la progresión de pacientes. No llegas a la etapa de necesitar el ventilador, claro. Exacto. Claro. Entonces necesitamos eso
porque eso ayuda no solamente al paciente que está aquí, sino ahorita prácticamente estamos cerrados, no tenemos camas, porque no tenemos ventiladores. Y mira, hay gobernadores que adquirieron las pruebas rápidas y no se las dejaron pasar tampoco, Paco. Pues mira, ¿qué te digo? Están detenidas. Queremos que la COFEPRIS evalúe nuestra prueba, que diga que yo estoy esperanzado en que en estas horas lo estén revaluando, lo vean y vean que la prueba que estamos haciendo no es una prueba mala. Es más, se corre en la Clínica Mayo. Digo, la Clínica Mayo tiene estándares de calidad. Y, por ejemplo, esas pruebas, cuando las estaban enviando, ¿cuánto tardan en tener el resultado ustedes, Paco? 48 horas. En 48 horas tienes el resultado, que son horas valiosísimas para la vida de una persona. Claro. Ahora, si van a poner una nueva prueba en México, pues qué bueno que la hagan, pero que nos las den. Lo que queremos es tener acceso a pruebas. Sí, claro, lo entiendo perfecto. Oye, ¿cómo está la capacidad en este momento del Hospital ABC para COVID? O sea, ahorita realmente prácticamente no tenemos, prácticamente lo que hacemos es, de las altas que tenemos de un día, pues son las camas disponibles, pero pues digo, ve tú las estadísticas, ayer es el día con mayor mortalidad en lo que va de la pandemia. Y mayor contagio. Para que te des una idea, de las muertes que hubo en el mundo, 10% fueron mexicanos por COVID. De todas las muertes que hubo en el mundo. Ahora, dime algo, y también hemos estado escuchando, Paco, que de pronto pues hay gente que muere y no se le realizó la prueba de COVID, entonces no está registrada como víctima de COVID-19, ¿no? Así es. Bueno, eso también es otro gran problema. Es un gran problema. Si no tienes pruebas suficientes, pues claro. Entonces, ahora, por ejemplo, van a abrir municipios donde no hay casos. La pregunta es cuántas pruebas hubo en ese municipio. Exactamente. Porque a lo mejor tú abres un municipio en donde tienes 0 casos, pero hiciste 7 pruebas. Sí. Ahora, también estas estadísticas que vemos todas las noches en la conferencia de salud, ¿no? De las 7 de la noche, en donde te dicen que hubieron tantos contagios o cuánto porcentaje aumentó. Para ello tendrías que aplicar el mismo número de pruebas, ¿no? Todos los días. Tenías que aplicar un número de pruebas suficiente como para que los datos que estás teniendo, si tú haces en un día, ayer había un artículo de Jaime Sepúlveda muy bueno, en donde decía que el día que más pruebas se hizo en México fueron 4,100. Entonces, pues lo más que puedes tener son 4,100 casos nuevos, en el caso de que todas las pruebas sean positivas. Ya sé que el hacer muchas pruebas es costoso, pero es la única forma de saber realmente en qué estado está tu pandemia. Sí, claro. Híjoles, qué terrible, qué terrible. Pues no sé, yo te decía, entiendo su grado de desesperación, y de impotencia, ¿no? Porque ustedes son médicos y lo que quieren son salvar vidas, pues. Pues lo que queremos es ayudar. O sea, como dije, no queremos aplausos, no queremos porras, queremos respeto y que nos permitan trabajar. Pues sí, te entiendo perfecto. Ojalá que den luz verde, hablando de semáforos, que además no entendimos nada de los semáforos de esta mañana, pero pues ojalá que den luz verde para el uso de pruebas, porque estamos hablando de vidas, ¿no? Paco, te agradezco mucho, te mando un abrazo y ojalá que podamos pronto platicar. Yo he visto unos relatos y unas historias terribles de lo que están pasando los médicos, quienes están en la primera línea y que pues cuentan historias de terror, que se están enfrentando con algo que no habían visto nunca antes, Paco. Así es un virus nuevo para toda la humanidad, con un comportamiento muy bizarro, con una forma de transmisión de contagiosidad extremadamente alto, porque lo puedes contagiar siendo asintomático, lo puedes contagiar antes de tener síntomas, lo puedes contagiar después de que se te quitan los síntomas. Pues sí, es una situación muy caótica para toda la ciencia del mundo, pero insisto, es el momento en donde deberíamos de tener mayor unión. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Paco Moreno, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Adela, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Es increíble, de verdad, que estén deteniendo
algo que ya probó resultado, que ya probó buen éxito, que lo están haciendo